Bienvenidos a la primera sesión del curso de lectura y redacción de la Facultad de Arquitectura. En esta primera sesión intentaremos explicar por qué es necesario un curso de esta naturaleza dentro de una carrera universitaria. Para poder llevar adelante nuestro propósito, revisaremos la temática que en este momento se encuentra en sus pantallas. Es importante valorar algunos factores que influyen en nuestra capacidad de comprensión, así como en nuestra capacidad de expresión a través de el idioma, a través de la escritura. En ese sentido, es importante comprender algunas situaciones, primero en términos de el hombre en sentido universal y su relación con el lenguaje, y después en un contexto ya más cercano al nuestro, que son las condiciones propias de la educación o del sistema educativo en nuestro país. De modo que comencemos con el primer tema. Dice aquí el lenguaje en la realidad humana. Es fundamental comprender que la percepción que las personas, los seres humanos tenemos del mundo, tiene sentido cuando éstas pueden manifestarse o exhibirse a través del lenguaje. El lenguaje es esta creación humana que le permite al hombre llevar al entendimiento juicios e ideas que puede intercambiar con otros seres humanos. Pero en la sociedad nosotros tenemos también otro nivel de comunicación que no tiene que ver con las ideas, sino con asuntos más inmediatos, casi de carácter biológico o de supervivencia. Por tanto, es fundamental comprender en esta dimensión que el ser humano se comunica con otro ser humano para cuestiones básicas, primarias y mínimas, cuestiones de carácter tal vez biológico o de una convivencia muy particular y muy inmediata. Sin embargo, hay otro nivel del lenguaje. Este segundo nivel es el lenguaje conceptual. En nuestra vida, nosotros necesitamos conseguir algunas cosas y por esto usamos un lenguaje ancilar o de servicio o de servidumbre. Pero también podemos crear nuevas ideas, podemos contribuir al mundo con nuestro pensamiento y este tiene que ver en términos propiamente conceptuales y abstractos. El conocimiento en general es precisamente un conocimiento que se sitúa dentro del lenguaje conceptual y no dentro del lenguaje ancilar. Lo que vemos en el mundo podemos verlo precisamente porque tenemos formas de llamarlo. Hay situaciones en el mundo que desconocemos porque no tenemos un significante, una palabra, un término, esta parte del signo con el cual nosotros podríamos referirnos a estos acontecimientos del mundo. Por lo tanto, es importante comprender que el pensamiento solamente se manifiesta a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. El lenguaje es la nave del pensamiento. Si hay pensamiento, tiene que expresarse por medio del lenguaje. Si no tenemos lenguaje, no tenemos pensamiento. Cuando decimos una expresión como sí sé de qué se trata, pero no sé cómo decirlo, es tal vez porque o no sabemos o nos estamos acercando a la producción de un pensamiento y tenemos algo que es previo a la intuición de un juicio último. Cuando hablamos, estamos pensando y pensamos en el momento que hablamos. Estoy compartiendo con ustedes algunas sentencias justamente de un pensador del lenguaje que analiza Gerbrand y que es Wittgenstein, el filósofo, el pensador del lenguaje, ¿verdad? No se puede hablar sin pensar, ni se puede pensar sin hablar.
Por lo tanto, esta es nuestra primera premisa. Para poder expresar nuestros saberes universitarios, profesionales, académicos, estudiantiles, tenemos que hacerlo dentro de un lenguaje conceptual. Pero no olvidemos que este es un lenguaje muy particular del conocimiento porque está compuesto de abstracciones y que se diferencia de un lenguaje básico e inmediato, que es el lenguaje ancilar, el lenguaje de servicio, el lenguaje de servidumbre. Este es el primer aspecto que debemos tener en consideración. Otro aspecto se encuentra en nuestro contexto social. Nuestro sistema educativo, hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo justamente para poder superarlo y poder contribuir a mejorar esta situación, es un sistema muy precario que deja mucho que desear en términos de la comprensión abstracta, así como de la expresión escrita, es decir, de la manifestación de nuestras ideas que no tienen otra forma de ser sino es a través del lenguaje. Según datos tomados de una encuesta hecha por el propio Estado mexicano en el año 2015, en nuestro país, el promedio de libros que leemos las personas son de 3.5 libros. Estos libros contados en este porcentaje tienen que ver con libros que uno lee por decisión propia, por voluntad y por gusto. Hay que tener en consideración que este es un promedio. Seguramente hay personas que leen muchísimos más libros que 3,5 al año en nuestro país. Del mismo modo, debemos comprender que hay personas, una gran mayoría de personas que no leen ningún libro. Hay algunas personas que leen por obligación, según esta misma encuesta, un promedio de 1.8 libros al año. Si tomamos en consideración los resultados de otras latitudes, pues nuestros números son un poco insuficientes cuando vemos que hay países donde el promedio de lectura es prácticamente un libro por semana y la lectura anual es de 42 a más de 50 libros. Es importante tener en consideración esta situación porque refleja entonces cuál es la dimensión de nuestro pensamiento, cuál es el tamaño de nuestras ideas. Tenemos un lenguaje precario y entonces solamente nos conducimos dentro del lenguaje ancilar. Si leemos, tenemos más habilidades, tenemos más herramientas para poder expresar nuestro pensamiento porque está siendo enriquecido por el alimento que proporciona la lectura y los saberes que vienen ahí acompañados. Otro aspecto de las situaciones que vivimos en nuestro contexto social es que cuando hablamos, el número de palabras o de significantes que le vamos a llamar nosotros a esta parte de la palabra, con el número de palabras o de significantes con los que nosotros nos conducimos cotidianamente, ronda un promedio de 300 significantes, 300 palabras. En realidad son muy pocas y más si pensamos en cuál es el tamaño de nuestro lenguaje. El idioma español comprende alrededor de 283,000 palabras. De estas, nosotros nos comunicamos cotidianamente con las personas en un promedio de 300 palabras. Es mínima la articulación de ideas y de pensamientos que podemos lograr con un número tan precario. Afinemos un poco entonces
para que se comprenda cuál es la problemática y la dimensión de nuestro problema. Decíamos previamente que tenemos dos niveles de lenguaje. Uno es el lenguaje ancilar y el otro es el lenguaje conceptual. Mencionábamos que el lenguaje ancilar es aquel que nos permite comunicarnos con otras personas para lograr objetivos inmediatos que tienen una relación, digamos, básicamente con la subsistencia biológica, igual que sucede con los animalitos que pueden comunicarse y que sus comunicaciones son muy reducidas y muy simples. Algunos animalitos pueden comunicarse con otros para informarles dónde hay alimentos, por ejemplo. Un cachorro puede hablar con su madre, si se puede decir de esta forma, cuando siente miedo, cuando siente peligro, cuando percibe el hambre, por ejemplo. Y la madre, por una cuestión instintiva, se acerca con su cachorro para satisfacer esa necesidad. El lenguaje ancilar dentro de los humanos es aquel que nosotros utilizamos para las cosas inmediatas, para poder comprar objetos, para poder conseguirlos a un precio menor, para hablar sobre situaciones sin sentido, como cuando estamos en una reunión, guardamos silencio y alguien dice, pues sí. Este tipo de lenguaje es un lenguaje cuya función termina cuando se consiguen cosas inmediatas, cuando nos encontramos a ras prácticamente de suelo. Pero hay otro tipo de lenguaje y es el lenguaje que construimos para referirnos al mundo y que consiste en ideas y en pensamiento. Nuestro trabajo universitario tiene que ver justamente con creaciones, con pensamiento, con formas que tienen que ver con el mundo, pero no en la superficie, sino que indagan sobre sus complejidades, sobre sus profundidades, sobre aquellos sistemas que operan dentro de las relaciones humanas y no los vemos, como el sistema económico o el sistema político, que vemos sus manifestaciones, pero pasan invisibles a nuestros ojos las dinámicas con las que se desarrollan. Y ahí es donde reside justamente en este lenguaje conceptual la importancia del pensamiento. Lo común es que en muchas ocasiones arrastremos el lenguaje ancilar y su precariedad al mundo conceptual. Y lo que hacemos es empobrecer el mundo conceptual, porque seguimos viéndolo en términos de simplicidad, en términos de reduccionismo y de objetivos muy determinados, inmediatos. Las pretensiones del lenguaje conceptual son las pretensiones de abrir el horizonte del mundo, encontrarnos con situaciones nuevas, con situaciones que podamos nombrar, articular, con problemas que podamos desafiar. Y para poder solucionar este tipo de condiciones de la naturaleza humana, es necesario que los hagamos en el ámbito del conocimiento, del saber, apoyados en los aspectos académicos, estudiantiles, o en toda esa fuente que nutre nuestro pensamiento, nuestro saber. De modo que resulta atractivo tener en consideración cuáles son las posibilidades del lenguaje, cuáles son nuestras posibilidades sociales, históricas, y percibirnos que tenemos enormes deficiencias en este sentido. Pues bien, el lenguaje ancilar, insisto, tiene que ver con situaciones básicas, fundamentales e inmediatas. Las criaturas de la naturaleza no son capaces de comunicarse con otras criaturas utilizando
partes complejas del lenguaje o juegos propios de la imaginación y del entendimiento, como la matemática, la trigonometría, por ejemplo, ¿no? Tampoco son capaces de expresar abstracciones en ideas como la existencia, como la muerte, como la preocupación, como una crisis y demás, ¿no? Tengamos entonces en consideración que el lenguaje ancilar salva nuestras necesidades vitales, biológicas, y lo que intenta, en último de los términos, es satisfacerla. No así con el lenguaje conceptual, aunque ambos tienen una composición a partir de signos, las cuestiones básicas caducan, digamos, o solamente son propias dentro del lenguaje ancilar. Pero es importante que veamos la relación que tiene el lenguaje con los signos. Nosotros construimos, articulamos el lenguaje precisamente a través de signos. Un signo es un elemento lingüístico que tiene dos partes. Una parte apunta hacia los objetos o las cosas del mundo y la otra hacia una convención que socialmente creamos y con la cual llamamos a esa cosa del mundo. De modo que el signo tiene un objeto y tiene una convención, y que dividimos en dos partes. Por un lado está el significado, es decir, el objeto concreto del mundo, y por el otro lado tenemos el significante, es decir, aquella convención que nosotros creamos para abrocharla a ese significado, a esa cosa que está en el mundo. Por tanto, un signo es la composición de estos dos elementos. Para que se comprenda un poco, veamos esta lámina. Por una parte, en la parte superior tenemos los significados, es decir, el objeto del mundo. Ahí aparece una cosa que tiene un tronco, que tiene ramas, un follaje verde. Por el otro lado, tenemos un significante, es decir, una convención que nosotros acordamos para referirnos a ese objeto del mundo. Si por un lado es un objeto que tiene ciertas características, independientemente de todas las variedades que podamos encontrar en la vida real, tenemos un significante para llamar a todos esos objetos que tienen cierta similitud. En este caso yo puedo decir árbol y mi oyente sabe de qué estoy hablando más o menos. Puedo cambiar los significantes por algunos otros. Esta es la convención que cuando hablamos en español utilizamos para un objeto de esa naturaleza. Pero veamos otro caso. Tenemos aquí un objeto del mundo y abajo tengo un significante o una imagen acústica o una palabra. Y entonces puedo decirle a ese objeto perro, pero alguien más le puede llamar hunt, alguien más dog, alguien más puede llamarle cane, o en francés chien, o en inglés dog, o en italiano cane, o como guste. Pero en este sentido todavía parece ser esto comprensible. El problema que tenemos en el uso del lenguaje es porque la parte importante que a nosotros nos interesa no es la parte concreta, física, material, sino todas aquellas cosas que ha producido el hombre y que se concretan en la cultura y en la convivencia humana y que tienen un carácter más bien abstracto. No tenemos objetos que podamos tocar. Estos ya dependen de la experiencia. Por ejemplo, si yo hablo de dolor, depende de cuál haya sido mi experiencia de dolor. Tal vez la muerte de un familiar, tal vez la pérdida del dinero, tal vez la pérdida del trabajo, pero todas estas sensaciones o experiencias tienen un solo significante, que es muerte. Y justamente el lenguaje conceptual se compone de este tipo de significantes cuyo significado varía con la experiencia o
con la propia personalidad, ¿no? Tenemos aquí que lo significado es esa experiencia del mundo o ese objeto que se encuentra en el mundo, y el significante es la convención o la expresión verbal con la cual lo llamamos. Pero cuando yo tengo un significante, por ejemplo, como soledad, ¿qué es lo que yo puedo señalar en el mundo? Y aquí es muy ambiguo porque cada uno depende de su experiencia. Esto trae enormes consecuencias en algunas ocasiones, precisamente en la confusión, porque debido a la precariedad del uso de los términos que nosotros usamos, tal vez la intención que tenemos no somos capaces de expresarla porque no tenemos todos los significantes necesarios, debido a que nuestro entorno es muy básico y somos ignorantes de la mayor parte del cuerpo institucional de la lengua española, que tiene 283,000 palabras, y nosotros tenemos apenas en uso, en articulación, 300 de ellas. El lenguaje conceptual se hace complejo precisamente cuando nos referimos a experiencias que no podemos tocar, sino que dependen de las propias circunstancias y de lo que hayamos vivido en nuestra existencia en el mundo para poder dar cuenta de ello. Y sucede que dos personas no tienen nunca la misma experiencia, de modo que sus ideas son expresadas de diferente manera. Su capacidad de expresión depende del mundo de su lenguaje, del tamaño del mundo de su lenguaje. Es importante entonces que con estos elementos que hemos estado enumerando, comprendamos que el lenguaje conceptual precisamente se refiere a las grandes preocupaciones que tiene la humanidad, al conocimiento. El conocimiento es producto del pensamiento humano y de sus capacidades. Si cuando queremos producir pensamiento, por ejemplo, cuando estamos escribiendo nuestras tesis o nuestros trabajos de finales de curso, seguimos operando o seguimos articulando lo mínimo del lenguaje, el producto de nuestro pensamiento será raquítico y será reducido. Por tanto, si sabemos que la expresión de las ideas requiere de instrumentos que amplíen nuestra observación del mundo y al mismo tiempo la articulación en términos lingüísticos de ese mundo difícil con el que debemos bregar en el conocimiento, es importante que impulsemos prácticas y disciplinas que ayuden a enriquecer nuestro pensamiento. Los productos de nuestro pensamiento tienen que ver precisamente con los resultados de nuestro trabajo académico, estudiantil, conceptual y abstracto. El pensamiento, que es concomitante con el lenguaje, no puede expresarse de otra forma si no es a través de palabras y de signos y de significantes que están ligados. Es cierto que no solamente el lenguaje puede concretizarse en el idioma, puede hacerlo en otras formas. Un artista puede trabajar los elementos materiales de la naturaleza, como la piedra, un pintor con elementos propios de la naturaleza, como el color, del cual replica ciertas formas y crea nuevas dimensiones. Pero un músico replica también los sonidos que hay en la naturaleza. Alguien que trabaja con las palabras lo que hace es crear algo nuevo, advenir con un objeto que antes no se encontraba y contribuir para engrandecer la naturaleza propiamente humana, que es el ámbito de la cultura. La cultura se enriquece con las contribuciones que hacen los seres humanos precisamente en términos
conceptuales y abstractos. Hay algunos que se concretan y quedan ahí por mucho tiempo. Si nuestro lenguaje solamente se articula en términos ancilares, nuestras pretensiones de pasar a un nivel conceptual o abstracto se van a ver frustradas. Para poder acompañar este elevamiento del lenguaje ancilar al lenguaje conceptual, es importante fortalecerlo con la lectura y con la escritura, que es la manifestación de nuestros esfuerzos académicos y estudiantiles, universitarios en último término. Aquí tenemos, por ejemplo, un poema de un poeta griego, Cavafis, que está construido precisamente en un lenguaje conceptual, que es un producto exquisito dentro de la literatura en su expresión poética. Poesía viene del griego poietes, que significa creación. Alguien que crea cosas para dejarlas al mundo es un creador, es decir, es un poeta. Pero también nosotros podemos encontrar otro tipo de manifestaciones propias del pensamiento humano que se articula en el lenguaje. Este es un pensamiento que está hecho de palabras, y las palabras proceden del espíritu humano. Una obra de arte, aunque esté manifestada en materiales brutos como la piedra o como la pintura, por ejemplo, es una articulación por otros medios para expresar también las cosas sublimes del espíritu humano. El trabajo de un arquitecto, su construcción, es una expresión de un deseo, de un pensamiento, de una idea, de una articulación del espacio, del color, de la iluminación, de la textura. Y aunque sean los mismos elementos en todo momento, la expresión concreta que toman estas manifestaciones varía según los hombres y varía según el tiempo. Volvamos entonces a nuestra propia situación en nuestra realidad moreliana o mexicana en cuanto a los contextos. Si nos damos cuenta que vivimos en una comunidad social que tiene un acercamiento muy precario en términos de lenguaje, debemos concluir de ahí algunas situaciones. Una de ellas es que entre menos signos tengamos para articular el pensamiento, pues tendremos menos pensamiento. Pensamientos que son muy precarios, que son muy inmediatos, que tienen consecuencias, porque la convivencia, pues, requiere que demos nuestra opinión en el mundo, que nos manifestemos con nuestra diferencia, con nuestra propia producción académica. Pero si esta es precaria, esta es inmediata, los resultados serán poco eficaces, serán insuficientes, o pues nos permitirán tener conversaciones, diálogos, intercambios muy pobres. Cuando tenemos un empobrecimiento del lenguaje, su consecuencia, por tanto, es una disminución de una capacidad expresiva del pensamiento. Podemos nosotros, como hacemos cotidianamente, intercambiar lecturas que no vayan más allá de las redes sociales y que ahí mismo plasmemos nuestras opiniones. Pero esto se trata de formas de intercambio en la comunicación muy elementales, muy básicas. Cuando debemos enfrentar el conocimiento a través de los textos y los libros
con los que formamos nuestros propios saberes académicos y de nuestras profesiones, estamos ampliando el conocimiento dentro de esa propia esfera. Pero hay que tener en cuenta que ahí no claudica el mundo, porque las disciplinas humanas son más amplias, de modo que hay que leer en otros ámbitos del saber que no sean exclusivamente los nuestros. Cuando enfrentamos un nuevo desafío a través de nuevos autores, nuevas disciplinas, nuevos conocimientos, es como si entráramos por primera vez a el bosque del saber. Estoy compartiendo con ustedes un párrafo que, si ustedes en este momento lo leyeran y yo les preguntara en qué consiste, debido a la precariedad de nuestra comprensión conceptual del mundo, sería un poco complejo, lo cual no significa que no podamos ser capaces de conquistar el sentido que ahí aparece, sino que necesitamos adentrarnos en los saberes, no solamente para ampliar la riqueza de nuestro lenguaje, sino para poder articular nuevas formas de comprensión del mundo, de concepción de lo que sucede en el mundo, pero también para poder articular nuevas formas de expresar el mundo que impliquen nuestra sensibilidad y nuestra racionalidad. Nosotros hemos aprendido a reducir el mundo del lenguaje, recordando aquel postulado de Wittgenstein que dice que el tamaño de nuestro mundo es el tamaño de nuestro lenguaje. Esto es, cuanto más pequeño es nuestro lenguaje, de ese tamaño es la dimensión del mundo y cómo lo concebimos. Aunado a lo anterior, encontramos otros problemas dentro de la situación del lenguaje, tanto en su escritura como en la expresión que hacemos de nuestras ideas. Y esto consiste en reducir los elementos con los que nosotros nos comunicamos. Uno de ellos son los tiempos verbales. A muchas cosas del mundo le llamamos algo, le llamamos eso, cuando tienen sus nombres específicos, y el eso y el algo y el cosa se generaliza para una pluralidad de objetos con los cuales en un momento determinado no conocemos los significantes, pero están ahí, solamente que están lejos de nuestro entendimiento. Fíjense, este es un asunto que tiene que ver con el lenguaje, con los signos, con los significantes, pero hay otro aspecto importante que tiene que ver con los eventos que ocurren en algún momento determinado de la historia. Y los tiempos verbales justamente se refieren a la acción que ocurre en un momento determinado. En español tenemos formas muy amplias y ricas para referirnos tanto en el pasado como en el futuro y en el presente. Contamos con diferentes modos, como el modo indicativo y el modo subjuntivo, que necesita estructuras no tan simples como para señalar un objeto con el dedo, como ocurría en los primeros pobladores de Macondo, por ejemplo. Pero si nosotros reducimos nuestras capacidades expresivas a los tiempos fundamentales, no solamente olvidamos, sino que perdemos todas esas posibilidades que hay en el lenguaje, en el idioma español, que es el lenguaje de nuestras expresiones generales. Pero otro problema también consiste en que al momento de estructurar nuestro pensamiento de manera escrita, necesitamos signos de puntuación. Este es otro tipo de signos. Teníamos los signos lingüísticos, que se componen de significado y significante, y ahora nos estamos refiriendo a los signos lingüísticos que nos ayudan para dar cadencia a la oración, para separar los elementos que la componen, para agregar mayor información, para imprimir una tonalidad cuando hablamos de una oración admirativa o de una oración interrogativa y demás. Las expresiones
que usualmente tenemos cuando escribimos, nuestra expresión escrita, da cuenta de nuestra precariedad. Las ideas comienzan a convertirse en un embrollo que vive y late en nuestro entendimiento, y cuando queremos exponerlas, salen todas en un conjunto enmarañado, que a veces el lector tiene que imaginar qué es lo que quiso decir. Olvidamos cuándo se usan ciertos signos, cuál es su función, en qué momento pueden usarse, en cuál no. Olvidamos cuál es el orden que tiene la oración, cómo se articula y se estructura una oración. Tal vez en el lenguaje ancilar, como requiere cosas inmediatas, podemos hablar y decir lo precario y lo fundamental, pero las ideas, aunque siguen ese mismo modelo, quedan desarticuladas y olvidamos que se expresan a través de un sujeto, un verbo y un complemento, por ejemplo. Todo esto afecta nuestra forma de expresar el mundo, nos hace incapaces y nos convertimos justamente en unos incompetentes de la expresión, o lo hacemos en términos muy elementales, muy precarios, muy básicos. Y esto tiene consecuencias porque se convierte nuestro pensamiento en un pensamiento elemental. Y en vez de apoyarnos en juicios racionales, en pensamientos producto de nuestra racionalidad, nos atamos, nos cubrimos, moramos los espectros de la superstición. De manera que al no podernos expresar correctamente, al no poder manifestar nuestras ideas, pues adviene por aquí confrontaciones con otras formas de pensar que se convierten pues en discusiones, en altercados y en litigios. El pensamiento debe intercambiarse en otras formas, en otros modos que sean los propios del entendimiento humano, de la convivencia y demás. Por lo tanto, para remediar algunos de estos problemas que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, es importante entonces fortalecer nuestras capacidades lectoras para que manifiesten las capacidades expresivas que tenemos que hacer en el lenguaje, no solamente oralmente, sino de manera, digamos, más importante a través de nuestros escritos. Cuando terminemos la carrera necesitamos construir necesitamos identificar un problema y construir una solución, y esto nos dará idea de que este propósito gira en torno a la tesis, ¿verdad? Dándonos cuenta de la situación problemática que implica el lenguaje, el pensamiento, la expresión articulada, no solamente verbal, no solamente en los términos de la comunicación viva, sino también en términos de la escritura. Vamos a poner un empeño particular en tratar de resolver estos problemas y dar cuenta de mejor manera de nuestra manera de ver el mundo, de nuestras formas de concebirlo y de intentar contribuir para mejorarlo y para crear un mejor espacio en términos humanitarios, humanísticos, en términos universitarios. Agradezco mucho que hayan acompañado la exposición de esta temática. Seguiremos a lo largo entonces del curso revisando otros elementos, otros factores y otros momentos. Por lo pronto, nos despedimos. Hasta un futuro encuentro.